La palabra perimenopausia es relativamente nueva y se refiere al periodo de transición entre la etapa fértil de la mujer y la menopausia, generalmente entre las edades de 40 a 50 años, cuando su cuerpo se prepara para el final de su ciclo menstrual, lo que conocemos comúnmente como posmenopausia. ¿Qué se puede hacer para disminuir los molestos síntomas que se presentan en esta etapa de la vida de la mujer? Hoy en Saludarte encontrará la respuesta de la mano de un especialista en medicina natural y tradicional. Y ya sobre los 47 años busqué ayuda porque vi que me costaba trabajo sola salir de ese estado. Doctora, sabemos de la efectividad de la medicina natural y tradicional para el tratamiento de disímiles enfermedades, pero ¿cuándo se comienza a utilizar ante los síntomas de la perimenopausia? La medicina tradicional asiática, que tiene alrededor de 3.000 años de tener libros escritos, ya reconocía desde un principio la importancia de los síntomas relacionados con la vida reproductiva de la mujer e identificaba el último periodo de la vida reproductiva de la mujer como uno de los más importantes. No por ser la etapa del declive le daban menos importancia, le daban mucho valor. Y ya desde aquel entonces se tomaban algunas alternativas. A medida que se han ido incorporando nuevas modalidades a la medicina tradicional, pues se ha ido profundizando en la atención integral a la mujer, sobre todo en nuestro país, donde la atención integral a la mujer es uno de los programas priorizados en el programa del Sistema Nacional de Salud. Y entonces ya desde los años 90 que empieza la medicina tradicional en Cuba como una modalidad y un programa de salud, es decir, no como una alternativa, sino ya como una especialidad médica, se empezaron a utilizar modalidades para esta sintomatología. ¿Cómo es el tratamiento o el empleo para este proceso? La medicina tradicional y natural en Cuba consta de 11 modalidades, algunas cubanas, como el hecho del uso de plantas medicinales, algunas europeas, como es la homeopatía, la terapia floral, la ozonoterapia, pero tienen una base fundamental en la medicina tradicional asiática, la china, la japonesa, la vietnamita y la coreana. Entonces ahí tenemos todo un abanico para aportar tratamiento. Los más utilizados por su inocuidad, porque son los más aceptados para los pacientes, los de más facilidad, es la medicina verde, la homeopatía, la terapia floral y la orientación nutricional, que va encaminada no solo a mejorar los síntomas, sino a cambiar condiciones de salud o conductas del paciente que predisponen a alteraciones de la salud. Dulce, ¿cuándo comenzaron los primeros síntomas de este proceso de la perimenopausia? Alrededor de los 45 años empecé con estados de depresión, aislados, pero que eran muy profundos, sin sentido a veces, sin tener un motivo o una razón. Y ya sobre los 47 años busqué ayuda porque vi que me costaba trabajo sola salir de ese estado. La perimenopausia no es una enfermedad en sí, es un proceso fisiológico y natural en la vida evolutiva de la mujer, que pasa a todas las mujeres desde la infancia, la adolescencia, la etapa reproductiva, y la perimenopausia es el final, en la transición de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva. Entonces, lo ideal es preventivamente empezar a tomar conductas o incluso terapéuticas que puedan prevenir que cuando ese momento llegue, la sintomatología sea menos molesta, sea menos florida y la transición por esa etapa fisiológica sea la más aceptable para la mujer y no afecte su vida diaria. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente las mujeres acuden a buscar ayuda cuando ya afecta su vida. Y se puede prevenir y se pueden tomar alternativas y evitar que ese momento llegue. No evita que pase por la transición porque es una transición natural, pero hace que lo pase de una manera más natural, más llevadera, más fácil, no solo para la mujer, sino para toda la familia. Está identificado en la medicina familiar como una de las crisis normativas, es decir, propias de las etapas de la vida, como lo es los nacimientos o la muerte.
En esta etapa, el cuerpo de la mujer experimenta cambios graduales hacia el cese de la menstruación. Durante la perimenopausia, los niveles de estrógeno fluctúan, lo que da lugar a diversos síntomas físicos o emocionales que son frecuentes y variables, dependiendo de cada mujer. A partir de los 50 años empezaron a aparecer otros síntomas, como el insomnio, como los cambios de humor, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza por un periodo alrededor de 5 días en el mes. Realmente en mi consulta el mayor por ciento de pacientes que yo trato son por síntomas perimenopáusicos. Muchas veces no vienen remitidas de la consulta de climaterio y menopausia, vienen por dolores, por otros aquejamientos que al interrogarlas e identificarlos me doy cuenta de que son realmente trastornos relacionados con esta etapa que no ha sido bien llevada. Y mis pacientes tienen un alto nivel de satisfacción y de atención, porque muchas veces no es tanto los medicamentos o la atención o los recursos que hay que disponer, sino consejos y pequeños cambios que pueden llevar en su vida diaria que favorecen a que sea significativo el resultado y más fácil de aceptar por el paciente que indicarle un medicamento o que un tratamiento específico. Con el médico del área de salud me envió al policlínico a la consulta de ginecología y a partir de ahí fui a dar al González Coro la consulta de climaterio. La consulta de climaterio me manda a la consulta de medicina tradicional para mejorar los síntomas. Y ahí, entre la entrevista con la doctora y todas las recomendaciones de medicina verde con ella y de los cambios en el estilo de vida, fue que fui mejorando con los síntomas. ¿Cuáles son las plantas o productos más utilizados con estos fines? Los síntomas que da esta condición de salud son síntomas de calor. Entonces tenemos plantas como la salvia que se utiliza incluso preventivamente, y otras que son de uso muy común, que la población las conoce por otras entidades de salud, pero que también facilitan, como son el hecho de la menta, los distintos tipos de menta, la manzanilla, la pasiflora y el tilo, porque muchas de las sintomatologías están asociadas con cambios de humor y trastornos en el sueño. Cuando me enviaron a la consulta, lo primero que me preguntó el médico, la doctora, fueron los síntomas que me sentía, cómo era mi estado de ánimo, cómo era mi relación familiar, cómo me desenvolvía en mi entorno laboral, qué me sentía que me molestaba. Y a partir de la entrevista con la doctora, entonces me fue recetando que fuera tomando varios té para dormir, té de pasiflora o de tilo. Hay que tener en cuenta que estas plantas medicinales se pueden encontrar como fitofármacos ya preelaborados en la farmacia, como en formas de tintura, que en cuyo caso se deben tomar 20 gotas en medio vaso de agua, hasta 3 veces al día, de 1 a 3 veces al día en dependencia de los momentos del día en los que primen los síntomas. Pero si se fueran a consumir como plantas naturales, se deben preparar como infusión. Hay que tener en cuenta que todas las plantas cuya preparación utilice las partes aéreas, las hojas, las ramas o las flores, se preparan en forma de infusión, como los té. Es decir, no se hierve. Se hierve el agua previamente, cuando ya el agua está hervida, se apaga el agua, se echan las plantas, se cubre y se espera 5 minutos. Y en ese momento, si es la planta entera, se cuela y se consume. No se debe preparar más de 1 litro de ninguna infusión porque estas no duran más de 24 horas. Y como se toman hasta 3 veces al día, pues sería eliminar el resto sin necesidad. Y otra cosa a tener en cuenta es que la mujer perimenopáusica tiene síntomas de calor. Por lo tanto, aunque estas plantas sean frescas por su naturaleza, no se deben consumir estas infusiones hirviendo que echen humo. Se deben tomar tibias. La mujer perimenopáusica debe evitar los alimentos que aporten mucho calor en exceso, ni muchos picantes, ni cosas muy calientes, ni cosas sobrecondimentadas, porque eso aumenta los síntomas de calor que ella siente. Cambiar el estilo de vida, fundamental, fue lo primero que me dijo, que tenía que cambiar mi estilo de vida, la alimentación tenía que ser más sana, hacer ejercicio, caminar,
en los periodos de depresión, mantenerme ocupada para evitar la ansiedad. También me pusieron un tratamiento con semillas en las orejas y inmediatamente empecé a sentir la mejoría. Sobre todo los insomnios, mis estados de ánimo cambiaron porque cambié mi estilo de vida. ¿Siempre el uso de la medicina natural tradicional debe ser indicado por un especialista? No necesariamente. Los especialistas de medicina natural y tradicional tenemos modalidades que sí deben ser indicados directamente por nosotros. La medicina natural y tradicional no es solo para los especialistas, se da en todos los sistemas de educación. Todas las modalidades de salud reciben módulos en su preparación de medicina natural y tradicional. En el caso del climaterio, de la menopausia, todo el sistema de la perimenopausia, como es una condición fisiológica, para tratar estos síntomas muchas veces la misma ginecóloga que lo ve en la consulta, que ve a la paciente en la consulta de perimenopausia, ya le hace indicaciones o ya le manda algunas plantas, cambios nutricionales que al final son de medicina natural y que no tiene que necesariamente llegar a una consulta de medicina natural y tradicional. Tengo vecinas que llevan tratamientos igual que yo y que han visto la mejoría rápido, pero además también trato siempre de ayudar, incitándolas a las personas que escucho a veces en las colas, en la bodega, que se sienten muy mal, que están desesperadas con estos síntomas, que acudan a la consulta de medicina tradicional y le hago anécdotas de cómo es mi mejoría personal con estos tratamientos y que hay que buscar ayuda, realmente hay que buscar ayuda. Es un periodo que hay que pasar, lo que no queda de otra, pero que se puede pasar lo mejor posible. Es necesario empezarse a cuidar desde antes. Muchas veces las dolencias, los pacientes la identifican y piensan en climaterio o en menopausia y dicen calores. Y cuando tienen otros dolores u otras dolencias dicen, no, pero eso es porque dormí mal, no, pero eso es porque no. Toda mujer de más de 40 años tiene que empezar a hacer cambios en su vida, porque su organismo va cambiando. Y si empieza a hacer esos cambios preventivamente, pasa esa etapa, cuando llegue ya a los 60, a los 70 años, pasó la etapa de mejor manera y muchas veces no tiene que llegar a hacer un tratamiento como tal o a veces con un ginecólogo. Sin dudas, el estrés, la dieta rica en azúcares y carbohidratos, el consumo excesivo de café y el alcohol pueden influir en la frecuencia e intensidad de los sofocos y otros síntomas. Pero recuerda, un té fresco de menta, manzanilla, tilo o pasiflora podrán ayudar a calmar los malestares. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.